Bueno, pues ya estamos comenzando. Shalom a todos nuevamente en esta noche. Espero estén bien, que el Eterno les bendiga grandemente. Gracias por la atención y poder acompañarme para seguir compartiendo de estos temas. En esta ocasión, en esta noche, pues vamos a continuar, vamos a seguir con esta sección que hemos estado teniendo acerca de los 10 mandamientos. En esta ocasión pues toca un tema, un mandamiento que pues es para muchos muy complicado poder entender, porque regularmente dentro de la doctrina que convencionalmente se nos enseña, el pensar en guardar el día del reposo es prácticamente algo herético, algo blasfemo, algo que está en contra de la Escritura. Lamentablemente para muchos es así, es lo que se nos ha enseñado, lo que hemos aprendido, que las personas que guardan el día de reposo pues están en un error, que ya nosotros estamos en un nuevo pacto, ya nosotros estamos en algo diferente, y por lo consiguiente pues eso queda prácticamente que quedamos nosotros exentos de guardar este mandamiento. Es un tema pues muy complejo, que tiene muchos matices, muchos parámetros que poder nosotros realmente indagar, estudiar y analizar, porque realmente pues la Biblia, recordemos que tenemos que tener esa idea de que es un libro que de tapa a tapa nos cuenta una sola historia. No son dos libros distintos, porque muchas de las veces así se toma, que una cosa es el Antiguo Testamento y otra cosa es el Nuevo Testamento, obviamente ambos mal llamados así, porque justamente esa no era la idea original del Eterno, eso no es su propósito original. Él nunca esperó que nosotros pensáramos que es algo diferente, que Yeshua, que Jesús vino a hacer algo distinto a lo que el Padre ya había estipulado, sino que es una continuidad de esa historia. Es el complemento. No es algo que estaba contradiciendo las palabras, en este caso de Dios, de Yahweh. Entonces, en esta noche pues vamos a abordar ese tema. El mandamiento: guardarás el día de reposo, o el Shabbat, que eso es el término en hebreo para poder referirnos al día de reposo, y el cual voy a estar utilizando en esta noche para hablarle más específicamente a qué nos estamos refiriendo. Con este mandamiento pues estaríamos prácticamente terminando, como había comentado desde el inicio de estos temas, estaremos terminando la primera sección de estos 10 mandamientos. Recordemos que son 4 que van dirigidos para Dios, 4 que se enfocan en la honra y se enfocan en la obediencia, en Dios específicamente. Y después vamos a abordar los otros temas que tienen que ver más con el hombre, no como amar al prójimo. Recordemos que los mandamientos pues se resumen en 2, como lo dijo Yeshua. La ley se resume en amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y es justamente por esta parte, ¿no?, que vemos que cuando nosotros analizamos los 10 mandamientos, en eso mismo se resume. Son 4 mandamientos para Dios, que abarcarían esa parte de amarás a Dios sobre todas las cosas, y son 6 mandamientos dirigidos para el prójimo, que es lo mismo que dijo Yeshua: y amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, justamente el amor a Dios tiene que ver con este mandamiento. Algo que tenemos que tener bien en claro
y que lo he comentado en otras ocasiones, es entender que Dios nunca estipuló mandamientos al azar, nunca estipuló mandamientos solamente porque sí, o solamente por algún capricho de Él, solamente porque Él quería subyugarnos, Él quería mantenernos sometidos. No, cada uno de sus mandamientos tiene un propósito. Si no entendemos esto de que los mandamientos tienen un propósito, nunca vamos a entender la Torá y vamos a hablar lo que regularmente se habla en contra de los mandamientos de Dios. Como la gente no entiende que Dios es un ser inmensamente inteligente, sabio, y que en sus palabras, sus mandamientos, Él daba de tal forma que obviamente nuestra vida estuviese beneficiada, porque es lo que nos da los mandamientos, da beneficio hasta para nosotros, como no se alcanza a poder vislumbrar esa idea de Dios, por eso es que se llegan a decir afirmaciones que esas sí serían afirmaciones blasfemas, afirmaciones heréticas. Porque se toma a Dios como alguien que comete errores, como alguien que da cargas pesadas, como alguien que que hace que peque la gente. Porque es lo que se dice, ¿no? Como yo he comentado. O sea, escuchar a personas que dicen, es que los antepasados no pudieron cumplir la ley. Era una carga pesada. Y volvemos a lo mismo, tenemos que analizar lo que estamos diciendo, analizar nuestras palabras. ¿Por qué Dios le daría una carga pesada al pueblo que dice amar, al pueblo que era su tesoro? ¿Por qué Dios le daría esa carga pesada? ¿Qué tipo de Dios se está predicando dentro de esos cultos, dentro de la doctrina cristiana? Donde hablan de un Dios que se equivoca, un Dios que comete errores, un Dios que dentro de sus palabras hay esa falta de sentido, de propósito. Desde ahí tendremos que nosotros, si la gente que llega a escuchar este video cree que el Shabbat, el día de reposo, no se tiene que guardar, me gustaría que explicasen por qué Dios en una parte de la historia daría este mandamiento, que vamos a ver que es un mandamiento tan hermoso que lamentablemente lo desechamos, lamentablemente lo habíamos olvidado, no lo teníamos dentro de nuestra mente, pero tan beneficioso, dice la escritura, ¿no? Que su ley es como si fuera miel para nosotros, como si fuera gozoso poder aprender de su ley. Pero yo les preguntaría a estas personas, ¿por qué Dios, si es verdad todas las afirmaciones que se dicen, que según Pablo dijo, según la interpretación que se le da a las palabras de Pablo, yo quiero que me expliquen qué tipo de Dios entonces estamos venerando, estamos adorando? Un Dios que quiere mantener a su gente en el pecado, que aún sabiendo que su gente, su pueblo, iba a fracasar, o sea, Él se enfoca en quererles poner más pesada la carga, la vara más alta. Sería un Dios malo, un Dios exigente, un Dios que mantiene a su gente en la subyugación.
que solamente hacen las cosas por capricho. Entonces tendríamos obviamente esta parte de explicar, ¿no? Esta parte de poder el peso de la prueba la tienen las personas que dicen que el día de reposo ya no debemos de guardarlo. Hay que tener, como lo he comentado y no me cansaré de comentarlo, mucho cuidado con las palabras que decimos, ser responsables de lo que estamos aprendiendo, mucho más las personas que tienen a su cargo pues a gente, ¿no? Que son pastores, que son líderes de alguna congregación, mucho más eso, porque tenemos que tener ese sentido común de lo que estamos hablando. Entonces, vamos a partir, pues claro, de Éxodo capítulo 20, donde habla pues de los 10 mandamientos, para ir analizando detalladamente qué nos está hablando acerca del día de reposo. Éxodo 20, verso 8 en adelante. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Dios. Vuelvo a leer esta parte, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Dios. Y es que también se llega a decir esta famosa acusación. No, es que ya nosotros no tenemos que guardarlo porque eso era para los judíos. Eso era de ellos. Eso era de Israel, ya nosotros no tenemos nada que ver. Aunque es hasta cierto punto real esa afirmación, porque efectivamente la ley fue dada para el pueblo de Dios, los gentiles, los extranjeros, pues no estaban como tal, no era dirigida la ley para ellos, porque Dios amaba a su pueblo, en el ámbito de que Él le estaba dando la rectitud de los caminos a su pueblo, el mensaje a los que Él había elegido. El extranjero pues no era parte de ese grupo, no era parte de los suyos, entonces Dios no se iba a preocupar tanto por enfocarse en que ellos lo estuviesen cumpliendo. Aquí el propósito era que el extranjero, si se arrepentía, que ahorita lo vamos a ver más adelante, el extranjero quería honrar a Dios, quería aprender a sus caminos, quería amarlo, quería que Dios también le diese sus bendiciones, pues era él quien tenía que acercarse al pueblo, circuncidarse y obviamente empezar a cumplir los mandamientos. Pero dicen y se cubren, ¿no? Se trata de cubrir, tratan de justificarse, ¿no? Es que eso es para Israel. Nosotros como gentiles, nosotros como extranjeros no tenemos que guardar el día de reposo. Eso es de ellos. Pues no. Dice que el séptimo día es reposo para Yahweh, para Dios. Es para Él y de Él. Si estamos adorando al mismo Dios, si estamos adorando al mismo Eterno, entonces por consiguiente tenemos que seguir guardando lo que Él ya estipuló. No es un Dios diferente. A menos que las personas crean que sí son dos dioses diferentes, ¿no? Porque ahí entra esta doctrina de que hay un Dios bondadoso, en este caso Yeshua o Jesús, un Dios toda misericordia, toda bondad, que vino a liberarlos del castigo del Dios malvado del Antiguo Testamento. Esta idea del primer hereje, bueno, de los primeros herejes que hubo, Marción del Ponto, si alguien cree eso, pues ahí adelante, ¿no? Es su creencia. Pero si alguien, estamos hablando de que la Biblia es una sola, tiene un solo hilo escritural, entonces tenemos que tener ese discernimiento de qué estamos diciendo o qué estamos creyendo, porque no es para los judíos. O sea, me refiero que no es específicamente algo que se inventaron ellos.
No, es algo que Dios dio, es de Él el día de reposo. Dice, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Ni tu extranjero, ni tu gentil que esté dentro de tus puertas. Nosotros, como dice la propia escritura, somos injertados al buen olivo. Cuando Pablo explica esto, habla de las ramas naturales y de las ramas que son injertadas. ¿Qué es un injerto? Un injerto es cuando se pone una rama, una ramita dentro de lo que sería el tronco prácticamente de la planta. Se une para que sea arraigada, ponga prácticamente esas raíces y entre dentro de la misma planta, dentro del mismo tallo, sea parte de esa planta. Entonces, los dice la escritura, dijo mismo Pablo, que los extranjeros son injertados a Israel. Por consiguiente, obviamente tienen que seguir guardando los mandamientos, que era para el pueblo de Dios. Pero es porque el gentil efectivamente puede ser parte del pueblo de Dios, pero tiene que seguirse también bajo las normas del pueblo de Dios. Versículo 11. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces ahí estamos viendo que el mandamiento no lo está imponiendo Víctor, no lo está imponiendo las personas que los roes, las personas, los pastores que hablan honestamente y que dicen que tenemos que seguir guardando el día de reposo. No es algo que se inventó Moisés, no es algo que se inventó alguien, fue algo que Dios mismo instituyó. ¿Y desde dónde? Desde el principio. Desde el principio de la creación. Entonces, si algo que es por naturaleza obvio, por naturaleza instaurado, instituido por Dios, obviamente va a seguir, va a continuar. En el principio, en el Génesis de la creación, Dios estaba formando cómo se harían las leyes y el propósito, el sentido de toda la creación. Y dentro de todos estos días donde Él estaba diciendo que haya luz, que se separe la bóveda, que crezcan las plantas, que sea el sol, cuando crea el sol, la luna, las estrellas, los animales, cuando crea el hombre, dentro de todo eso, que era la raíz de la existencia de este mundo, también instaura el día de reposo. Es la raíz prácticamente de nuestra propia existencia. Es el fundamento de nuestra propia existencia. Todas esas leyes que se formaron por la palabra del Eterno, también se formó esta ley, también se instauró esta ley. Entonces sigue hasta el día de hoy. Mismo Yeshua dijo, hasta que no acabe, ¿no?, el cielo o la tierra, mis palabras no pasarán. Hasta que no pase el cielo o la tierra, mis palabras tampoco. Y es así, porque los mandamientos de Dios están prácticamente encriptados en el propio sentido y propósito de la creación. Génesis capítulo 2, verso 3. Bueno, vamos a empezar el versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra
que había hecho en la creación. ¿Qué significa la palabra que santificó? La palabra santo, que es kadosh, significa apartado, que es un día diferente, un día distinto, un día que es especial para Dios. Entonces eso viene desde la creación, eso está desde la raíz, eso es algo que se ha mantenido dentro del código de la existencia, que está desde la propia programación, si podemos verlo así, de todo este plano existencial. Entonces, algo tiene este día. Cuando Dios termina su creación, la sella con este día. Porque nos habla también a futuro. Nos habla que durante todo este proceso, porque la creación, obviamente de esta existencia, ya está hecha. Pero nuestro propio ser también se encuentra en una constante creación, en una constante remodelación. Estamos en ese proceso. El ser, nosotros, nuestra alma, que como he comentado se encontraba desordenada y vacía, a través de su palabra, a través de sus mandatos, se va a ir acomodando, va a ir teniendo sentido nuestro ser. ¿Y cuál es la culminación? Cuando haya reposo, cuando sea ese milenio y tu alma esté conforme a la imagen del varón perfecto que es Yeshua. Entonces este día es importantísimo. Nos habla de que justamente esperamos en la plenitud de nuestra alma a ser una nueva criatura. Que obviamente ese proceso inicia en esta carne, pero que esta carne y esta sangre no heredará el reino de Dios. Pero cuando acabe este proceso, este proceso del alfarero, ¿no? Del barro en las manos del alfarero, la creación de la vasija de honra, ahí es donde habrá el reposo. El reposo de nuestra obra aquí en la tierra. Entonces eso sigue vigente. Más adelante lo vamos a ver también, que es sombra de lo que ha de venir. Entonces a eso nos está hablando Génesis capítulo 2 verso 3, que Él santifica la parte este día como importante desde ese momento. Vamos a otro pasaje. Perdón. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 20. Un momento. Ezequiel capítulo 20, verso 19 al 20. Dice: Yo soy Yahweh, vuestro Dios. Anden en mis estatutos, guarden mis preceptos y ponedlos por obra. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Yahweh, vuestro Dios. Este es el punto clave para poder entender el propósito del Shabbat. Que no es nada más de que, ya descansaste y fin. Claro que tiene que ver con eso. Pero hay un propósito dentro de este día importante. Y es que justamente se denote que tú estás conectado, que tú estás conforme a la voluntad de Dios. Porque efectivamente, o sea, para unas personas es importante un día, para otros otra, etcétera, etcétera. Dice la Escritura, cada uno conforme a su propia conciencia. Es verdad. Cada quien puede hacer lo que quiera, ¿no? Cada quien pues es libre, tenemos el libre albedrío. Pero si tú
Si tú quieres decir que estás conectado con el Eterno, si tú quieres rendirte a Él, quieres honrarlo y quieres tener una relación con Él, guarda sus mandamientos. Porque el Shabbat no es nada más y nada menos que una señal entre nosotros y Dios. Que esa persona entiende y esa persona está bajo la voluntad de Dios. Que esa persona es parte del pueblo de Dios. Es parte de su pueblo, es parte de su gente. Obviamente sabemos dentro de las culturas, cada una tiene sus festividades importantes, ¿no? Cada una, pues, en determinada circunstancia, determinada situación, pues tienen esas festividades que ellos consideran días importantes. Y nosotros, nuestra propia cultura como pueblo de Dios también tiene esos días importantes. Dentro de ellos pues está el Shabbat, las fiestas también, que tienen que ver con el día de reposo también. Porque es parte de una cultura. Dios no solamente abarca una parte de nosotros, Él quiere abarcar en su totalidad nuestra propia existencia y nuestra vida. Es decir, que Él abarca desde lo personal, ¿no? Desde nuestra vida cotidiana hasta nuestra propia cultura. Porque en este mundo donde no hay un referente claro, en este mundo donde todos quieren hacer lo que quieran, donde se propaga justamente esa idea, ¿no? De que puede hacer lo que quiera hacer, sería una locura prácticamente poder definir quién realmente está en los caminos de Dios. Como lo he dicho, o sea, mi bien, lo que yo considero bueno, es diferente a lo que otras personas pueden considerar bueno. Lo que yo puedo considerar malo también es diferente. O sea, no podemos basarnos en eso. Tenemos que tener un referente, una guía en la cual vamos a regirnos para poder transitar, para poder decir que estamos en lo correcto, y no hay nada más perfecto y no hay nada más recto que los caminos de Dios. ¿Y cuáles son sus caminos? Su palabra, sus mandamientos. Entonces tenemos que ser diferentes. Y no ser diferentes para creernos mejor a los demás. Obviamente no. Ser diferentes porque este mundo que está en en esta oleada, ¿no? de no entender, esta oleada de mucha confusión, en esta oleada de oscuridad, tiene que haber una luz. Nos dice Yeshua, ustedes son la luz del mundo. ¿Pero por qué? Porque somos reflejos de Él. ¿Y Él qué hizo? Él mismo dijo, no he venido a quebrantar la ley de mi Padre, he venido a cumplirla. El propio propósito del Mesías estaba bajo lo que la Escritura, la Torá, había estipulado también, bajo lo que la palabra de Dios ya había determinado. Entonces el Shabbat no es nada más algo X que Dios instituyó, algo que se veía bonito, algo meramente litúrgico. No, es una señal entre nosotros, como pueblo de Dios, y Él. Es una señal. Ese es su objetivo. Que seamos diferentes a lo que este mundo nos enseña, a lo que este mundo nos manda. Y ser diferentes para que seamos ese punto, ese enfoque, esa luz que fuimos mandados a ser. Por ejemplo, ahorita recuerdo una historia, y más que una historia, pues un hecho
¿no? Cuando fue ese tiempo de la persecución, en este caso de lo que conocían como los judíos, por parte de Hitler, de todo su régimen nazi, hay historias que cuentan justamente que dentro de la gente que ellos pues iban buscando, luego llegaban a aldeas donde solamente era cuestión de esperar a que fuera Shabbat, y en las casas que no, en ese momento no había fuego prendido, que en la chimenea no salía fuego, ahí iban y acababan con esas familias. Aunque ese es un hecho obviamente trágico, todo lo que sucedió en ese tiempo, pero da realmente este punto. Estamos en un mundo gentil, en un mundo donde el verdadero Israel fue dispersado, donde el verdadero Israel pues está en todas las naciones. Por eso dice Yeshua que Él recogerá a sus escogidos de los 4 ángulos de la tierra. En este mundo donde fácilmente se nos haría pues vivir como los demás, ¿no? Con tal de no ser señalados, con tal de no ser perseguidos, con tal de no causar una incomodidad a lo convencional. Pero los valientes son los que, a pesar de donde quiera que estén, ellos guardan la ley de Dios, pase lo que pase. Ellos son su pueblo. Va a ser determinante quizá en algún momento, de hecho, pues lo es, ¿no? ¿Cuántos no nos ganamos pues las burlas de la gente por el hecho de decir, ¿no?, que la ley sigue vigente? Por ejemplo, como comentaba el día de ayer, yo había reaccionado a una foto, que habían subido en Facebook, la vi, donde justamente se burlaban de eso, ¿no? Donde ponían a un perrito, era un meme, ¿no? A un perrito, del meme de Chems, que decía Shabbat Shalom, pero con Che, ¿no? Obviamente desde ahí burlándose. Y en la otra, pues otro perrito, dándole un batazo, y le decía, no Shabbat Shalom. Y pues se puse, no, qué falta de respeto, burlándose del mandamiento de Dios. Y pues no se hizo esperar las oleadas de mensajes, de risas, ¿no? Porque parece que dije una broma o algo así. Pero pues es lo que convencionalmente se nos enseña, se nos mostraba, ¿no? Aparte, pues me di cuenta de eso en los argumentos que daban. Argumentos tan frágiles como decir que Jesús vino a abolir ese antiguo pacto, que Él vino a traer un nuevo pacto. Y yo les decía, a ver, pero ¿cuál es ese nuevo pacto? ¿Entiendes cuál es ese nuevo pacto? Jeremías 31:31. He aquí haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Y cuál iba a ser ese nuevo pacto? Que Él iba a instituir su ley. ¿Cuál ley? La Torá en nuestros corazones. O sea, iba a haber más ley que nunca. No estaba hablando de que ya se iba a quitar la ley. No me decían que Jesús ya vino a quitar todo eso del Padre, cuando pues en ninguna parte de la Escritura dice eso. Entonces ahí me di cuenta justamente cómo estamos dentro de este mundo todavía de confusión. Dentro de este mundo donde hay la religión que lleva a la confusión, porque cosas tan claras, o sea, son difíciles de entender. Y no me siento yo alguien, un iluminado, alguien que ya entendió todo. No, obviamente estamos en ese proceso. Pero justamente
el hecho de que las personas tengan esa humildad de poder entender que no lo saben todo, les va a llevar a poder regirse a la voluntad de Dios. Pero cuando ya se cree ciegamente a las palabras de algún líder, ahí pues se arraiga más, ¿no? La necedad, la abstinencia, como estuvimos viendo en el tema de las imágenes, ¿no? Lamentablemente se arraiga más esa parte. Entonces, tiene que haber una señal. Tiene que haber un diferencial entre nosotros y el resto de personas. Y vuelvo a decir y vuelvo a aclarar, no para sentirnos mejor, no para pensar que ya somos los seres más perfectos del mundo, no, obviamente eso no es el propósito, pero sí para que nosotros mismos estemos realmente más conectados a Dios, que realmente lo pongamos como el Señor de nuestra vida. Cualquiera que proclame que Yeshua es Adonai será salvo. Que Yeshua es su Señor, porque es Señor, porque lo va a obedecer, será salvo. Será salvado, ¿no? de la muerte eterna. Entonces vamos a seguir. Son una señal entre nosotros y Dios. Vamos ahora a Levítico. Levítico capítulo 23. Un momento, 23. Verso 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Yahweh, en donde quiera que habitéis. Es que ya eso era para Israel. Ellos estaban allí en Tierra Santa. Eso nada más era cuando había templo. Donde quiera que habitéis. Y esta pequeña frase tiene también un sentido profético enorme. Porque la escritura habla de que Israel se dispersó. Israel fue exiliada de su nación. ¿Y a dónde cayó? A todas las naciones. Está en todas las naciones. Por eso dice donde quiera que habiten. Porque el Eterno sabía que Israel iba a estar en todas partes. Y dentro de toda esa unión que iba a tener con el mundo gentil, tenía que haber ese referente. Tenía que haber esa distinción. Esa distinción. O sea, esta gente, a pesar, estas personas del pueblo de Dios, estén donde estén, tenían que seguir guardando los mandamientos. Para que cuando fueran recogidas, hubiese ese punto, ¿no? Que Yeshua iba a identificar para recogerlos de entre los 4 ángulos de la tierra. Entonces, donde quiera que habitéis, donde quiera que estéis, no hay justificación. Ya vimos que es para todos. Si tú te consideras extranjero, gentil, también es para ti, porque somos injertados a Israel. El Eterno la instituyó, no fue algún grupo religioso, no fue Moisés, fue el Eterno. Es una señal entre Dios y nosotros, y también donde quiera que estemos, hay que guardarlo. Todo lo que estamos leyendo nos enfoca a un punto. Hasta hoy en día se tiene que seguir guardando este mandamiento. Hoy en día sigue vigente el Shabbat. Pero ¿por qué entonces, dentro de la doctrina que se nos ha enseñado por años, por qué se rechaza el mandamiento? Por una mala interpretación del Nuevo Testamento. Y también por otras cosas, ¿no? Aquí podríamos hablar justamente de la conquista cultural.
donde no quieren que sepamos justamente que hay una distinción, ¿no? Entre lo que es el verdadero pueblo de Dios. Pero hablemos justamente y entremos a esta parte del Shabbat en el Nuevo Testamento. Y es que pues se ha tocado muchos puntos que pues no alcanzaré en este tema o en este video más bien a abarcar todos esos puntos. Pero sí voy a tocar algunos que analicemos a profundidad para entender qué es lo que nos enseñaba. Y como primera parte quiero tocar los evangelios, porque como he dicho, si no, ahorita nos saltamos a Pablo, vamos a hacer una mala interpretación y ese es el error que se comete. Como les he dicho, o sea, no estoy aquí diciendo que Pablo era menos, pero sí que hay un orden de entendimiento que tenemos que tener. No tenemos que saltearnos, o sea, así, por ejemplo, vemos alguna obra literaria, toda la obra pues tendría sentido, pero si nosotros nos saltamos ya al capítulo 5 y empezamos a leerla, no vamos a entender, a pesar de que sea una obra literaria bien escrita. Es lo mismo que pasa con la Biblia, o sea, si no entendemos bien primero lo que vino a enseñar Yeshua, lo que él hacía, y nos saltamos ya hasta Pablo, vamos a hacer una mala interpretación. Primero vamos a comenzar con esta parte. ¿Qué hacía Yeshua? ¿Qué enseñó él? Quiero comenzar con algo sencillo. Con algo sencillo, pero muy grande. ¿Qué hacía el Cristo para el cristianismo? ¿Qué hacía Jesús de Nazaret? Nosotros consideramos que Jesús es nuestro maestro, ¿no? Obviamente todo lo que hace el maestro lo tenemos que hacer. Dentro de los parámetros, en este caso con Jesús, porque sabemos que muchos maestros terrenales pues también llegan a cometer errores, pero obviamente ese maestro perfecto que era Jesús nunca cometió errores. Entonces queremos seguir sus pasos, queremos seguir lo que él hacía. ¿Y qué hacía él? Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Sé, y podría decir que le estoy leyendo ahorita la mente de muchos, ¿no? Que estarían diciendo, es que era la costumbre de Jesús porque él era judío. Pues sí, es obvio. ¿Qué tipo de Mesías, qué tipo de maestro pensaba que estaba siguiendo? No estaba siguiendo a un árabe, a un chino, a un africano. Él era judío. Obviamente él iba a tener esa cultura. Pero entonces, tú, que pues quizá estás hasta el otro lado del mundo, aún así estás siguiendo a ese maestro judío. Ojo, judío, no del judaísmo. Él no siguió el judaísmo. Él era judío por su tribu. Pero sí, o sea, quizá no lo sabías, pero estás siguiendo a un Mesías, a un maestro judío. Él es lo que hacía, era su costumbre. Él seguía haciendo eso. Él nunca vino. Yo sé, imagínense a Jesús, ¿no? Diciendo, yo sé que eso no está mal, eso es una carga. O sea, el Shabbat es una carga. Shabbat es maldición. Entonces ya no lo voy a hacer. Obviamente si yo sé que eso está mal, no lo voy a hacer. Pero ¿por qué él seguía haciéndolo? Ahora podemos decir, no, es que eso solamente lo tienen que guardar los judíos. ¿Cómo? ¿Por qué solamente ellos? Si sabemos que conforme a la Torá, las bendiciones son para los que guardan los mandamientos. ¿A poco ellos nada más van a tener bendiciones? Y las maldiciones son para las que no guardan mandamientos.
¿A poco nos estamos adjudicando todas las maldiciones para nosotros? Obviamente yo quisiera pertenecer, yo quisiera tener esas bendiciones para mi vida. Por lo consiguiente, yo voy a hacer lo que la Escritura dice. Entonces era su costumbre. Era la costumbre de Yeshua hacerlo. Él no pensaba que era algo malo, no pensaba contradecir el Shabbat. Él lo seguía presente. Pero no terminamos ahí. Fíjense otro pasaje. Estamos hablando ahí quizá en el pasado. Pero vamos a tocar un punto a futuro. Que esto sí nos compete. Podremos decir, obviamente eso también nos compete, ¿no? Pero para las personas que dicen que no, vamos a tocar un punto que sí te compete también a ti. Mateo 24, verso 20. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Qué nos está hablando? Está hablando aquí del tiempo final. Dice aquella generación. Ahí está hablando aquella generación de este tiempo. Oren pues para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Ahora otro punto aquí. Si se supone que la ley ya fue abolida en la muerte de Yeshua, ¿por qué él estaría diciendo que cuando sea el tiempo del fin tenemos que orar para que no sea en día de reposo? ¿Qué sentido tiene esto? Si ya no tenemos que guardarlo, entonces ¿para qué preocuparnos por orar en que no sea en día de reposo la huida? Pues obviamente porque no se iba nunca a quedar abolido la ley. Nunca iba a quedar anulada. Iba a seguir hasta en nuestros tiempos, hasta en el tiempo final, guardar el día de reposo. Entonces, aquí estamos viendo estos puntos en el Nuevo Testamento de Yeshua, donde nos habla su idea del propio Mesías acerca de este día, del día de reposo. Pero vamos a tocar también otros puntos que muchos utilizan para decir que ya Jesús vino a traer algo nuevo. Por ejemplo, vamos a la famosa historia del día que salieron por los sembradíos. Mateo 12. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído qué hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que aún mayor que el templo está aquí. Y si supieses que significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Vamos a seguir leyendo que tiene que ver con este ejemplo. Dice, pasando por ahí vino a la sinagoga de ellos. He aquí había uno que tenía una mano seca. Y le preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en el hoyo en el día de reposo, no le echen la mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Entonces aquel hombre extendió su mano y le fue restaurada sana como la otra. Entonces aquí estamos viendo este caso, primero de lo que fue en el sembradío, donde nos habla que estos fariseos llegaron con Jesús y empezaron a hablar de que lo que estaba haciendo no era lícito
en el día de reposo. Pero Yeshua, no hizo nada más y nada menos que citar la escritura. Él habló del ejemplo de los sacerdotes y habló del ejemplo de David, dando a entender que su juicio era ilógico, su juicio era irracional, no tenía sentido lo que estaban haciendo. ¿Cómo, por ser día de reposo, vas a negarle la comida a alguien necesitado, a alguien que tiene hambre? Se está contradiciendo los mandamientos. O sea, no era porque los discípulos empezaron a trabajar o empezaron a hacer algo extraordinario, ¿no? Dentro del día de reposo, no, sino porque tenían hambre y quisieron comer. No cosecharon para tenerlo almacenado, que ese es el trabajo. Cosecharon para comer. O sea, su juicio de estos fariseos era ilógico. No era con justo juicio, como dijo Yeshua. De hecho, mismo él dice, o sea, dentro de la propia escritura tú vas a ver casos donde Dios permite que ciertos mandamientos sean hasta cierto punto, pues sí, se transgredan, pero no con a propósito de pecar, sino porque para un bien mayor. Si ese pan que se utilizaba para la proposición del templo era probable darles a los que tienen hambre, obviamente, ¿qué va a hacer Dios? No se iba a poner exigente, no, ¿cómo crees? No le des eso, que se mueran de hambre, eso es santo. Obviamente no iba a hacer eso. Él les iba a dar. Y obviamente ese pan era santo, ¿no? Ese pan era importante. Pero más importante era la vida. Por eso mismo Yeshua dijo al final, está permitido hacer el bien en el día de reposo. No dijo ya el día de reposo se canceló, fin, no. Está permitido hacer el bien. Y de hecho él mismo le decía, por ejemplo, cuando entra a la sinagoga de ellos, ¿por qué entra a la sinagoga? Porque esa era su costumbre, como lo estamos viendo, lo que hacía en el día de reposo. Y llega a la sinagoga de ellos y ellos le tientan para que sane una persona. Y él se molesta. Hay una parte donde dice que se molesta. O sea, ¿cómo es posible que me estén poniendo estas trampas? Claro que es... Y es de sentido común, ¿no? Es de sentido común. Si los fariseos en el día de reposo se les cae un animal en un hoyo, no lo iban a dejar ahí porque se iba a morir. Obviamente lo tenían que sacar porque era una pérdida para ellos, por su propio alimento o si lo iban a vender, no sé. Cuanto más vale una persona. Entonces, aquí no se está hablando en ningún momento de que el día de reposo queda anulado o ya se puede hacer lo que sea en el día de reposo, no, sino que los fariseos estaban teniendo aquí una idea equivocada del día de reposo. Lo estaban tomando como una forma litúrgica, meramente litúrgica, como también se le toma dentro de las personas que hablan que no se tienen que guardar porque no se entiende el mandamiento. Entonces por eso ellos tenían estas falsas acusaciones en contra de Jesús. Pero nunca se estaba tocando aquí este punto de que el día de reposo ya no se tenía que guardar. No, sino más bien que hay que guardarlo con el sentido de lo que es. Porque la misma escritura dice que el Shabbat fue hecho para el hombre, fue un regalo para el hombre, eso es un regalo para ti. Y todavía nos enojamos, todavía desechamos el regalo. Es un regalo para ti. Y dice, el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el Shabbat. Es decir, que esto no era una carga, no es algo pesado para ti. No te dejes engañar de lo que te dice en la religión convencional. Esto es algo que trae beneficio para tu vida. Y vamos a hablar un poco de ese beneficio del día de reposo. Yo veo que el Eterno es tan sabio, tan magnífico,
que podría yo en este punto hablar de tres partes, en tres ámbitos principales en los que el día de reposo nos ayuda a nosotros como personas. Ámbito espiritual, ámbito social y ámbito personal. En el ámbito espiritual, pues es el más importante. En el día de reposo, que es un día apartado de los otros, obviamente dentro de los otros días, pues trabajas, estudias, haces tus deberes, haces tus actividades de cada día, tienes preocupaciones, etcétera, etcétera, en los otros días. Muchas de las veces, que no debería de ser, pero pues no tenemos ese enfoque directo a Dios por todas las preocupaciones que hay en la semana. Y este día nos ayuda a conectarnos justamente porque el Shabbat es reverencia a Él, es cuando tenemos que congregarnos. Dijo Pablo que no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿Y congregarse cuándo? No el domingo, no el día del sol, Sunday. No ese día, no, ese es culto para otro Dios. Cuidado con infringir el primer mandamiento y el segundo. No estamos hablando de eso, estamos hablando del Shabbat, que ese sí es para el Dios Yahweh, el Dios de la Escritura, el Dios de la Biblia. Entonces, este día es apartado y te ayuda a nivel espiritual, porque te ayuda a conectarte con Él, te ayuda a poder tener esa relación con Él, a poder hablar de Él, estudiar la Escritura, escuchar alguna enseñanza, alabarlo, orarle, etcétera, etcétera. O sea, tienes ese día para poder conectarte con Él, que es lo principal. Entonces el Shabbat te ayuda a nivel espiritual. Quizá en el resto de días pues no tuviste tanto tiempo, ¿no?, para leer tu Biblia, que deberíamos de apartar tiempo, obviamente, pero quizá no lo hiciste, pero apartas un día para enfocarte plenamente en Dios. Pero no nada más en esta parte te ayuda, también a nivel social. ¿A nivel social en qué ámbito? En nuestra primera sociedad, que es nuestra primera iglesia, el núcleo de la iglesia, que debería ser nuestra familia. Durante toda la semana, pues algunos salimos al trabajo, algunos salen a estudiar, algunos salen a hacer sus deberes. Casi, pues, regularmente solamente las noches, ¿no? Es cuando tenemos esa comunión con nuestra familia, que es la iglesia. Recordemos que en Hechos, por ejemplo, se habla mucho de que hacían saludos a la iglesia que está en tu casa, en su casa. Ese es el núcleo de la iglesia. Entonces, nos ayuda a que, bueno, quizá en toda la semana pues no se tuvo tanta esa relación, pero cuando llega el Shabbat, que debería ser que toda la casa, todo el hogar respetase y alabase a Yahweh, entonces van a tener esa oportunidad para conectarse con Él, entre ellos y con Él. Porque ese debería ser el punto principal de una familia, de una iglesia, adorar al Eterno. Entonces en eso te ayuda también, aparte de que la congregación, ¿no?, con los hermanos que se puedan tener esos cultos en Shabbat, también es importante, ¿no? Porque así pues puedes estar con alguien que entiende, ¿no?, lo que estás viviendo, que entiende de lo que estás hablando. Obviamente no con todos podemos compartir esto, no con todos van a poder entender al instante lo que estamos acerca de Dios, y necesitamos también tener esa mutuo complemento entre todos los hermanos. Entonces también nos ayuda a nivel social. Y también este punto nos ayuda a nivel personal. ¿Cuántas enfermedades no se evitarían si se guarda el día de reposo? Tanto físicas como mentales. O sea, psicológicas. Porque obviamente trabajamos durante todo este tiempo. Si nosotros no paramos de trabajar, el cuerpo no va a aguantar tanto tiempo. El cuerpo tiene ese reloj incrustado, porque eso fue lo mismo que se hizo en Génesis, por fábrica, de que hay que reposar un día. Y si no lo hace, va a empezar a fallar. Por eso tantas enfermedades. Por eso tanta
que nuestro cuerpo falla. Porque nuestro cuerpo si tiene ese proceso para dormir, por ejemplo, también lo tiene para que un día no trabaje, no haga la labor. Entonces te va a ayudar a nivel físico, pero también a nivel psicológico. Porque durante todo este día tienes preocupaciones, que el dinero, que la familia, que no sé, algún problema con alguien, que las deudas, no sé, etcétera, etcétera. Que el trabajo, que el estudio, etcétera. Tenemos preocupaciones, pero en este día Él te da esa oportunidad de que también descanses de tu mente. Así se evitan muchos problemas que pueda haber a nivel psicológico, porque el cuerpo, el ser humano necesita un tiempo de reposo, necesita un tiempo de descanso, un break, para que así pueda seguir funcionando. Y ese es el proceso que tenemos, como les digo, de fábrica, que si nosotros lo vamos renovando, vamos a tener una mejor funcionalidad. Entonces vamos a tener esta complejidad, este complemento a nivel espiritual, a nivel social y a nivel personal. ¿Qué más queremos? ¿Dónde está la carga? No veo la carga. Que alguien me explique, que alguien me muestre dónde está la carga en guardar el día de reposo. ¿Dónde está lo difícil? No la alcanzo a ver. Hay, como se dice, ¿no? Coloquialmente cada cabeza es un mundo. Pero sí me asombro de cómo alguien puede estar tan arraigado a una mentira, tan arraigado a la equivocación, donde decimos cosas sin sentido. Se toman muchos pasajes del Nuevo Testamento, malinterpretándolos para hablar justamente en contra de la ley. Esos pasajes pues ya los estuvimos tocando en un video, si gustan también verlo. De los creyentes en Yeshua tenemos que guardar la ley, la Torah. Ahí hablábamos un poco más de esos pasajes. Quiero tocar hoy un pasaje que se utiliza muchas veces para hablar de que nosotros no tenemos que guardar el Shabbat. Y lo voy a conectar con otro pasaje y vamos a ver que nuestras interpretaciones han estado equivocadas. Vamos a Colosenses capítulo 2, verso 16 al 17. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahí está. Nadie te puede juzgar a ti por si no guardas el Shabbat. Ahí está. Entonces no tenemos que hacerlo. No. Primera parte, tenemos que ver que dentro de la doctrina de Yeshua él hablaba de que no tenemos que juzgar, y así es. Aquí mi propósito no es, yo no vengo aquí a juzgar a los que no lo hacen, a condenarlos, porque también es importante entender esa palabra de juzgar. Muchas de las veces piensan que por el hecho de dar este tipo de temas ya se está juzgando, y no. No, juzgar es cuando se habla del problema y aparte se condena a la gente. O sea, se da un castigo, que la gente decide qué castigo es. Ahí ya es juzgar. Pero si se habla del problema, eso no está mal, porque estamos llamados justamente a predicar de Yeshua y el arrepentimiento. ¿Y cómo se predica el arrepentimiento? Pues obviamente que estamos mal, ¿no? Diciendo que estamos mal el camino que vamos. Entonces, primero ahí, pues, es lo que mismo Yeshua, o sea, no es nada nuevo. Aparte de que este punto no es para los que no guardan el día de reposo, es para los que lo guardan. Porque no vas a juzgar a aquel que lo está haciendo. Ajá. Cómo lo hace, de qué forma lo hace, etcétera. Porque estamos en este periodo de aprendizaje, en este periodo de restauración, donde estamos aprendiendo poco a poco a lo que era antiguamente. Pero no de que nos quedemos con los brazos cruzados,
esperando a que venga Yeshua. Porque si no nos enfocamos en aprender lo original, vamos a tener un problema grande. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque en ese texto que leímos ahorita, dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Verdad? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. No de lo que ya vino. Porque como les decía, el Shabbat tiene como enfoque la plenitud de la creación de nuestro ser. Algo que va a pasar a futuro, que va a pasar en los tiempos finales. Por consiguiente, algo que ha de venir. No dice que ya cuando Yeshua vino eso era sombra de su primera venida y se acabó. No, era sombra de lo que va a venir en un futuro. ¿Y qué va a venir en un futuro? Vamos a leer Isaías 66, 23, el llamado Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque nos habla justamente de profecías. Y dice así: de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos, no algunos, no solamente los judíos, no, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. O sea que en el tiempo final, en el reino milenial, esto se va a tener que seguir guardando. Entonces, querido oyente, hay que seguir aprendiendo de los mandamientos. Obviamente no los vamos a poder cumplir a cabalidad, pero sí empezar este proceso de cambio, este proceso de aprendizaje, de ser humildes y aprender, no de quedarnos sentados, porque hay que dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles son? Las obras que hacemos de la Escritura. Porque la fe sin obras es muerta, recordemos eso. Y esto va a regresar en el milenio. Y si no sabes cómo hacerlo, si no sabes qué estás haciendo, cuidado, porque no vas a encajar con ese reino de Yeshua. Él va a reinar, y va a reinar conforme a su cultura, conforme a lo que él hizo. ¿Y qué acostumbraba Yeshua? Cada día de reposo iba a la sinagoga. Él guardaba el Shabbat. Entonces, obviamente esto es un tema amplio, muchos otros versículos que poder tocar, pero en esta ocasión lo dejaré hasta aquí. Quizá más adelante estaremos dando más complementos a estos temas, y los invito a todos los oyentes a que sigan en este aprendizaje, que sigan leyendo sus Biblias, que no se dejen persuadir solamente por lo que los pastores, los sacerdotes, líderes religiosos les digan, sino más bien enfoquémonos en saber qué Yeshua piensa, qué Yeshua enseñó. Entonces, pues, muchas gracias por su atención nuevamente. Nos vemos a la próxima. Shalom.